La Edad Moderna: sociedad, economía y cultura del siglo XVIII. En este vídeo vamos a ver la agricultura, la industria, el comercio y una mención especial a Cataluña. En cuanto a la cultura del siglo XVIII en España, veremos la Ilustración, con mención a dos periodos: una primera ilustración en la primera mitad del siglo XVIII y otra en la segunda mitad del siglo XVIII. Por último, veremos el despotismo ilustrado. La agricultura. La agricultura aumentó notoriamente su producción por la ampliación de tierras cultivadas. Se dieron iniciativas de carácter ilustrado para reformar la estructura de la propiedad agrícola. Los principales propietarios eran la nobleza, la corona, la iglesia, los municipios y medianos y pequeños propietarios. En 1766, Campomanes dirigió un proyecto de ley agraria para liberar tierras amortizadas y desarrolló un programa de arriendo de tierras comunales municipales a los jornaleros. Además, se desarrollaron programas de colonización de Sierra Morena que atrajeron miles de colonos alemanes y holandeses. La industria siguió siendo de carácter artesanal, dividida en gremios. La corona patrocinó las manufacturas reales de productos de lujo, como el cristal en la Real Fábrica de la Granja, la porcelana en la Real Fábrica del Buen Retiro o los tapices de la Real Fábrica de Santa Bárbara. Y otros productos de uso cotidiano, como los paños de la Real Fábrica de Guadalajara, tabacos en la Real Fábrica de Sevilla, y también la producción de armamento y munición, como los cañones de la Real Fábrica de La Cavada y arsenales de Cartagena y Ferrol. El comercio. El comercio fue el sector más dinámico. Se mejoraron las vías de transporte porque hubo una red radial de carreteras desde Madrid a la periferia de la península. La economía americana experimentó un gran desarrollo y volvieron a enviarse grandes cantidades de metales preciosos a la metrópoli. La producción de la agricultura americana se multiplicó gracias a las plantaciones con mano de obra esclava. También mejoró extraordinariamente la producción de las haciendas ganaderas y de la artesanía. Todo ello llevó a un enorme incremento del comercio entre América y la metrópoli. Se trató de proteger el monopolio español frente al contrabando británico. En 1717, Cádiz sustituye a Sevilla como puerto con monopolio del comercio con América. Todo cambia cuando en 1778 el decreto de libre comercio permite la libertad de comercio entre 13 puertos españoles y 24 americanos. Esto incrementó exponencialmente los intercambios, la prosperidad comercial y el impulso de las manufacturas como el textil catalán. Despegue económico de Cataluña. El siglo XVIII será una centuria expansiva, con un gran crecimiento de población. Pasó de 400.000 habitantes en 1717 a 800.000 en 1787. Hubo una notable expansión de los cultivos, supresión de las aduanas, según los decretos de Nueva Planta, que abrieron el mercado nacional a los productos catalanes, la entrada de comerciantes catalanes en el comercio imperial con América y Asia, instalación de fábricas de algodón, donde se tejía y estampaba en las mismas instalaciones, una inversión de beneficios comerciales e industriales en industria y comercio. Se trata de un proceso que se encaminaba con paso firme al inicio de la Revolución Industrial en España, que fue detenido bruscamente por la invasión napoleónica a principios del siglo XIX. Aparece una verdadera burguesía industrial,
La monarquía protegió la naciente industria catalana con la prohibición de importar productos de algodón. Cataluña se convierte así en la primera región industrial de España. La Ilustración fue un movimiento cultural e ideológico que se difundió por la Europa del siglo XVIII. Su característica básica era una ilimitada confianza en la razón y la creencia en que el conocimiento es la base de la felicidad, por lo que eran partidarios de la educación y el progreso. Hubo una protoilustración. Los novatores protagonizaron un movimiento de renovación cultural y fomento de las disciplinas científicas. Los proyectistas son plenamente ilustrados, herederos de los arbitristas del siglo XVII. Hasta mediados del siglo tenemos la primera Ilustración española, en la que destacan Benito Jerónimo Feijoo, que divulgó el pensamiento crítico y criticó el atraso en las universidades. Gregorio Mayans, que tuvo un enfoque crítico de la historia. Jerónimo de Ustariz, que hizo un análisis económico con nuevos criterios. Antonio de Ulloa, que funda el Museo de Ciencias Naturales. Y Jorge Juan, que funda el Real Observatorio Astronómico. En la segunda mitad del siglo XVIII tenemos importantes focos ilustrados, como las sociedades económicas de amigos del país, cuyo propósito era contribuir a la difusión de los conocimientos científicos, técnicos y de las nuevas ideas de la Ilustración. Proliferaron en muchas provincias, como centros culturales y económicos, fomentando el desarrollo económico de una comarca o región, la educación, la creación de bibliotecas, el estudio del comercio, la industria y la agricultura. Se llegaron a construir más de 60 sociedades en todo el país. El despotismo ilustrado. Sin abandonar los principios del absolutismo, el despotismo ilustrado considera que la finalidad de la monarquía es lograr la felicidad y el bienestar de sus súbditos. Para ello, los monarcas deben ejercer un correcto gobierno e intervenir en la economía para aumentar la riqueza del reino y, por tanto, de sus súbditos. Así actuó Carlos III, que accedió al trono español en 1759. Gobernó con la ayuda de destacados ilustrados como Esquilache, Aranda, Campomanes y Floridablanca. Puso en marcha numerosas iniciativas para promover el desarrollo económico, cultural y social del país. En 1766, con una crisis debida a la subida del precio del pan y del incremento impositivo, estalló el motín de Esquilache. El ministro fue destituido. Carlos III modernizó la enseñanza. Pablo Olavide, en 1769, incorpora nuevas facultades en la Universidad Española: biología, física, geometría, matemáticas, que se añaden a las tradicionales de Derecho, Filosofía, Teología y Medicina. En 1738 comenzó a publicarse el Mercurio Histórico y Político, que recogía noticias del extranjero. Hubo otros periódicos importantes como El Pensador, de 1767, El Censor, de 1781, y El Correo de Madrid.